se ve. Ok, ahí continuamos. Bien. Habíamos ya establecido el método de síntesis de King-McCluskey, el método numérico de King-McCluskey. Habíamos detallado todos los pasos que se tienen que hacer y para esto habíamos propuesto un pequeño ejemplo. Un ejemplo donde mi función ya está dado en forma canónica. Prácticamente es todo lo que se necesita. Entonces, si la función no estuviese representado así en números decimales, sino más bien en forma literal, conviene expresarlo al decimal. Esa es una primera recomendación. La segunda recomendación es que cuando tengas la función, lo primero que debes hacer es ponerte la tabla de verdad hasta que uno se acostumbre a escribir directamente los términos de la función en forma literal o en forma binaria, porque debemos tomar en cuenta que cada uno de estos términos, cuántos unos tiene en su combinación binaria. Porque ese es nuestro primer paso que tenemos que hacer en el método del King-McCluskey. Porque debemos elaborar una primera tabla ordenada en grupos, donde cada grupo contempla a los términos en función del número de unos que tienen estos. Entonces eso es importante. Entonces para eso, nosotros en nuestro ejemplo, lo primero que estamos haciendo es esta tabla de verdad, lo estamos expresando aquí la representación decimal, aquí está la representación binaria y aquí está la función. Y estamos colocando un 1 en concordancia con los términos que están presentes aquí y en los cubículos, es decir, en los términos que no están presentes, estamos dejando en blanco. ¿Vale? Entonces esta ya es mi tabla de verdad. Y aquí yo tengo en cada término, en la combinación binaria, cuántos unos tengo para poderlos ordenar. Entonces mi siguiente paso, para eso me copio mi tabla, para tenerlo de referencia. Mi siguiente paso es establecer una tabla dividida en grupos, que lo venimos a llamar tabla 1. La tabla 1 va a estar formado por términos de la función, pero ordenados en función del grupo, de la cantidad de unos que tiene. Entonces el primer grupo, lo vamos a llamar así, G11. Entonces el primero va a ser, si el término está presente en la función, el primer grupo va a estar formado por aquellos elementos o términos que no tienen ni un 1, y en nuestro caso está presente, que ese es el término 0, es este término. El 0 me copio su combinación binaria, que no es necesario hacerlo, pero nos va a ayudar a harto. Todavía no tomemos referencia de esta X. Entonces así voy ordenando. Pues ya no hay más términos que no tengan ni un 1, entonces formo mi segundo grupo, un 1. Busco, está el término 1, el término 8. Como ya no tengo más, formo el grupo 3 de 1. Entonces estos subíndices en la letra G se refiere, esta es la segunda tabla, el segundo grupo de la tabla 1. ¿Ve? Tercer grupo de la tabla 1. Entonces, para poderlo distinguir en forma adecuada qué elementos van a ver. El tercer grupo se va a formar por términos que tienen dos unos. En nuestro caso es el 3, es el 5, es el 6 y es el 10. No tengo más elementos, entonces, por lo tanto, paso a formar el grupo 4, con 3 unos. Es el 7, es el 14. No tengo más elementos y formo el grupo 5, con el único término que es el término 15. Aquí ya lo tengo ordenado. Por esta columna tengo los términos de la función, separados en diferentes grupos en base al número de unos. Entonces, aquí tengo los términos que no tienen ni un 1, 2 unos, 3 unos. Y lo que tenemos que observar es que de este grupo, del grupo G11 al grupo G21, solo difieren en una variable. Eso es lo que buscamos. Lo mismo sucede después con el grupo G2 a G31. Entonces,
En el proceso de comparación, que es lo que después vamos a hacer, se hacen comparando los elementos del grupo G1 con todos los elementos del grupo G2.1, porque ya estamos seguros que difieren una sola variable. No sirve la comparación de los elementos del grupo 1 con los elementos del grupo 2, en este caso G3.1, o grupo 3, porque entre ese elemento y estos difieren en más de una variable. Entonces no hay adyacencia. Entonces acá el método numérico de King-McCluskey también usa el tema de la adyacencia, pero en este caso observando a la combinación binaria de cada uno de los min-términos que constituyen la función. Entonces, una vez que hemos ordenado, la primera prueba que tenemos es que todos los términos de la función están tomados en cuenta. Están todos acá, los revisas, dice, esa es mi primera prueba. Acto seguido, yo tengo que realizar mi tabla 2. Y mi tabla 2 igual va a estar formado por grupos, donde el primer grupo de mi tabla 2 va a estar formado por la comparación de los elementos del grupo de la tabla 1, perdón, del grupo 1 de la tabla 1 con los elementos del grupo 2 de la tabla 1. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, para este caso, nosotros elaboramos nuestra tabla, es el paso 3. Aquí copio mi primera tabla. No la tabla de verdad, sino la tabla ya ordenada en función del número de unos. ¿Okay? Me copio porque si no tuviera que estar volviendo en cada momento a la anterior filmina. Entonces, ahora sí empieza realmente la búsqueda si tengo o no implicantes. Entonces, la tabla 2 va a estar formado por el grupo 1 de la tabla 2. El segundo subíndice se correlaciona con esta tabla. Y el primero es que es el primer grupo que estamos formando. Este grupo se va a formar de la comparación del grupo 1 de la tabla 1 con el grupo 2 de la tabla 1. Por eso he copiado esto. Entonces, ahí, por ejemplo, yo me fijo entre 0 y 1. Ahora, cuando hago la formación, yo lo primero que tengo que establecer es la diferencia en la comparación de los términos del grupo 1 de la tabla 1 con los términos del grupo 2 de la tabla 1. Esa diferencia tiene que ser potencia exacta de 2 y positiva. Entonces, para eso nosotros tomamos como minuendo los términos del grupo 2, 1 y sustrayendo los términos del grupo 1, 1. Entonces, está clara la diferencia. La diferencia está tomada por aquellos términos, como minuendo está tomada por aquellos términos que tienen más unos menos aquellos términos que tienen menos unos. Así está establecido. Y esa diferencia tiene que tener la particularidad de ser positiva y potencia exacta de 2. Procedemos a eso. Para eso me estoy elaborando esta pequeña tabla donde me anoto los min términos, la combinación binaria y la diferencia del grupo. Entonces, en este caso estoy formando este primer grupo de la tabla 2, por la comparación de estos dos grupos de la tabla 1. Y ahí viene el primero 0 con 1. Yo sé que 1 menos 0 es 1 la diferencia y positivo, y es potencia exacta de 2. Anoto esa diferencia y aquí también anoto qué términos estoy tomando en cuenta. Ok. Entonces, y aquí me anoto la combinación binaria. Y en esa combinación binaria me anoto donde, con un signo diferente, en este caso un guión, en la que son diferentes. Precisamente en esta posición son diferentes. Y luego yo tiqueo el min término 0 y el min término 1. De ahí proviene esta X. Esa marquita. ¿Qué quiere decir? Que entre esos dos elementos ya he buscado un implicante, porque difieren en una sola variable. Y he anotado el término en la que difieren. Y he anotado también el resultado de esa diferencia. Ok. Si ya tiqué esto, eso es lo que estábamos llevando como no tener en cuenta en la primera tabla. Ahora empezamos a tomarlo en cuenta. Entonces la marca recién aparece.
Es lo mismo que digo aquí, esta letra no lo tomes en cuenta por ahora. Después va a aparecer este elemento, ¿no ve? Luego podemos comparar el 0 con el 8. 8 menos 0 es 8. 8 es positivo y potencia exacta de 2. Entonces, en esa posición son diferentes, está clarito. Entonces, en el próximo empiezo anotando esa diferencia y los elementos de los cuales están conformados. Es 8, la diferencia, y los que he comparado es el 8 con el 0. Y aquí anoto mi combinación binaria. Otra vez no tomo en cuenta estos símbolos que están apareciendo ahí. Después, para la siguiente tabla, sí lo vamos a tomar en cuenta. Entonces, aquí hemos comparado todos los elementos del grupo 1 de la tabla 1 con todos los elementos del grupo 2 de la tabla 1. Ya no tengo más comparaciones aquí. Por lo tanto, paso a comparar ahora los elementos del grupo 2 de la tabla 1 con los elementos del grupo 3 de la tabla 1. Y eso va a formar el grupo 2 de la tabla 2, que no está diciendo esto. Y me hago exactamente en este mismo modelo. Entonces, en función de eso, por ejemplo, el 1 es comparable con el 3. Cuando digo comparable, estoy diciendo 3 menos 1, la diferencia es positiva, es 2. Y 2 es potencia exacta de 2. Entonces es posible su comparación. Me fijo en la combinación binaria. Fíjate, el 1 y el 3. Y justo en la posición del 2, del peso posicional 2, está la diferencia. Y en esa posición va a aparecer un guión. Ahí difieren en una variable. Entonces, ahí he encontrado una reducción. ¿No ve? 1, 3, 0, 0, guión 1. Y he puesto la diferencia. Esta marca todavía no la hay que tomar en cuenta. No, nada de lo que está apareciendo aquí. Ok. Seguimos. Ahora, tengo el elemento para ser comparado el 1 con el 5. 5 menos 1, 4. Positivo, potencia exacta de 2. Entonces, esa comparación existe. Siguiendo el mismo procedimiento para la anterior componente de este grupo 2, 2, anotamos la diferencia y anotamos con un guión el lugar o la posición en la que son diferentes y anotamos los elementos que lo conforman. Continuamos de esa manera con todos los elementos. Ahí hemos encontrado otro más, cuya diferencia es 2. ¿No ven? Ok. Como ya no tenemos más en las comparaciones, seguramente en estas comparaciones ahora, aquí han empezado, ya habían estas marcas por el anterior, por la formación del anterior grupo. Ahora, pero aquí no habían estas marcas. Por lo tanto, con la formación de este grupo han aparecido marcas acá, se han debido repetir, y aquí también. Entonces recién están apareciendo estas marcas. Porque fueron posibles encontrar una comparación, es decir, una reducción. Bien, como ya hemos terminado esta comparación, ahora nos toca comparar el grupo 3.1 con el grupo 4.1. Y ese va a formar el grupo 3.2, dice de la comparación de 3.1 con 4.1. Entonces me dice, si hay algunos que no han quedado marcados acá, posiblemente en la siguiente comparación se van a marcar. Y así sucesivamente. Ese siempre va a ser el procedimiento. Entonces, conformamos. Dice el 3 con el 7. Claro, 7 tiene más unos que el 3. 7 menos 3 es 4, positivo y potencia exacta de 2. Entonces anoto la diferencia, anoto los elementos y anoto la combinación binaria poniendo un guión en la posición de la diferencia. Porque ahí son diferentes. El resto de la combinación binaria son exactamente iguales. Procedo de esa forma, ¿no ve? El 3 lo hice con el 7, ahora el 3 con el 14. 14 menos 3 es 11. Positivo. Pero no hay una potencia exacta de 2 que sea 11. Entonces, no le pongo este ticket acá, porque no es posible esa comparación. Entonces, ya he comparado el elemento 3 con el 7 y el 14. Ahora paso al 5. Hago lo mismo con 7 y 14. Luego pasaré al 6 con 7 y 14. Luego pasaré al 10 con 7 y 14. Y en todos los casos siempre diferencia positiva y potencia exacta de 2.
Los que no sean potencias exactas de 2 o no sean positivos, no los tengo que tomar en cuenta. Entonces, de esa forma hemos organizado estos grupos de la tabla 3.2, ¿no ve? Y hemos llegado a obtener 1, 2, 3, 4, 5 comparaciones. ¿No ve? Entonces, y aquí están marcados primero la diferencia, en esa posición de la diferencia, aquí están los guiones que hemos ido marcando. Por lo tanto, aquí han ido apareciendo estos nuevos X. Luego, hemos continuado con los elementos del grupo 4.1 con los elementos del grupo 5.1 para formar esta tabla. Ahora, aquí quiero que hagas una observación. Es como que este término G2.1 pasó aquí. ¿No ve? O comparo con G3.1. Termino la comparación, G3.1 pasa aquí, comparo con los elementos de G4.1. Siguiente, G4.1 pasa aquí y comparo con los elementos G5.1. Es hasta terminar todos los procesos de comparación bajo la misma filosofía. ¿Cuál? Diferencia positiva y que sea potencia exacta de 2. Esos son los términos que tomo en cuenta. Aquellas diferencias que sean positivas, pero que no sean potencias exactas de 2, no los tomo en cuenta. Aquellas diferencias que sean negativas, así sean potencias exactas de 2, no los tomo en cuenta. Es sencillísimo el algoritmo. Es aritmético, es numérico. Entonces aquí formamos, ¿no?, entre estos dos grupos, el 7 con el 15. 15 menos 7 es 8 la diferencia. Y justo en esa posición del 8 son diferentes. Entonces lo que he marcado, 8 la diferencia, anoto los términos y ahí está el guioncito. La otra comparación, 14 con 15, 1 es la diferencia. 1 es la diferencia, anoto los términos y en esa posición son diferentes. Ok. Entonces, de esa manera, ahora han aparecido en esta columna todas las marcas. Como no tengo ninguno de estos términos de la función que no tenga una marca, entonces todos han sido reducidos. Nosotros estamos buscando aquellos términos que no tengan una marca. Ok. El que no tenga la marca, nos decían nuestras reglas, ese es un implicante primo. Acá todavía no los tengo. Paso a formar entonces una tercera tabla. De la misma forma. Claro que ya la tercera tabla, la cuarta, la quinta, etcétera, van a ser cada vez más complejas. Pero si yo hago los métodos tal como están establecidos, nunca voy a tener problema. Pues yo tengo que comparar los términos del primer grupo de la tabla 2 con los términos del segundo grupo de la tabla 2. Es lo que tengo que hacer. Y como aquí ya tengo paréntesis de dos términos, ya se me hacen más complejos. Entonces, para que no sea fácil la comparación, echamos mano a las diferencias. Comparamos términos de la tabla 1, del grupo 1, con términos del grupo 2 que tengan la misma diferencia. Porque ahí ya estás garantizando que el guión está en la misma posición y es posible que difieran en una variable. De esa manera se te va a hacer fácil. Ok, pasamos a eso. Hasta aquí habíamos llegado. Pasamos a qué. Paso 4. Seguimos buscando implicantes primos. No olvidar que los términos de la anterior tabla no están marcados, porque si no ahora se van a marcar. Entonces formamos la tabla 3, va a tener un grupo 1 de la tabla 3. ¿Por qué se va a formar? Por el grupo 1 de la tabla 2, comparando con el grupo 2 de la tabla 2. Está clarito la anotación. Entonces, cuando vayas aprendiendo, hasta que lo domines, importante que anotes. Entonces, conmigo, importante que anotes hasta que apruebes la materia. Porque tengo que controlar que tú realmente entiendes la metodología. ¿No ve? Entonces, yo sé que tú
voy a concluir, este muchacho sabe, o esta persona sabe. ¿No ve? Ahora, cuando te vayas de esta materia, si quieres anotas, si quieres no anotas, ese es tu problema, no el mío. Pero nunca le digas al próximo docente, no me han enseñado de esa manera, porque el próximo docente sabe cómo yo enseño. No te va a creer, te va a mirar y va a sonreír. Y algunos hasta te van a decir una macana. No sirve, no sirve la disculpa. Ahora, en este caso, voy a volver enseguidita a la tabla anterior. En este caso no es posible encontrar comparables. ¿No ve? A ver, volvemos a la anterior tabla. Aquí está. Estoy comparando estos elementos con estos elementos. Fija, la primera tabla tiene, el primer grupo de la tabla 2 tiene diferencia 1. Y en el segundo grupo ninguno tiene diferencia 1. Por lo tanto, difieren en más de una variable. Luego 8. No tiene ninguno con diferencia 8, por lo tanto difieren en más de una variable. Por eso ya te ha dicho, no es posible la comparación. ¿Cómo nos ha ayudado? Porque si no tenías que hacer esto, fíjate, todos los términos del grupo 1, 2, 0, 1, perdón, claro, el grupo del grupo 1, 1 y del grupo 2, 1, que es este término, ¿no ve? Comparo con 1, 3. ¿Cómo se va a formar? 0, 1, 1, 3. Y esas diferencias tienen que darme positivo y potencia exacta de 2. No hay forma. No hay forma de hacer eso. Ok. Entonces, para eso nos ayuda muchísimo esto. Entonces, por eso que en esta tabla, en la formación del primer grupo, me dice, no es posible realizar esa comparación, pero ya quedó anotado, quedó registrado estos términos con estos ya los he comparado. Formamos otra tabla. Inicialmente no debería ser el mismo número, debería ser G23. ¿De quién se va a estar formado? De G22, que viene a parar acá, con G32. Pero como no encontré elementos aquí, le llamo lo mismo. Le adopto el mismo nombre, pero aquí está la diferencia, ¿no? Mira, estoy comparando otros elementos. Solo ha venido a parar acá. Ok, pero está anotado. Sé por qué ha sucedido aquí. ¿No ve? Ok, y haces tu comparación. Fíjate vos que el cuadrito que marcamos es lo mismo. Min término, combinación binaria, diferencia de grupo. Ok, entonces ahora en esta diferencia de grupo, va a haber una diferencia de partida. Es el de partida. Entonces, ¿qué me está diciendo? Yo tengo que tomar los elementos del grupo 2, 2, que tienen diferencia 2, con los elementos del grupo 3, 2, que tienen diferencia 2. Esta es diferencia de partida. Luego, la diferencia de destino tiene que ser positiva y potencia exacta de 2. ¿Cómo lo obtengo? La diferencia de partida era así, 3 menos 1, 2, 7 menos 5, 2. La diferencia de destino va a ser 5 menos 1 y 7 menos 3. En ambos casos estás garantizando que tu minuendo tiene más unos que tu sustraendo. Entonces, esa siguiente diferencia de destino tiene que ser positiva y potencia exacta de 2. Si es así, lo tomas en cuenta, si no, no. Entonces, yo quiero volver a esos términos, porque eso no lo voy a copiar acá, porque la tabla ya es grande. Claro, esta tabla tenía que ponerlo de esta forma, y es difícil. Fíjate, es este 2, ¿saben? De partida con este 2. ¿Te fijas? Este 2, ¿qué elementos tiene? 1, 3, y este otro 2 tiene 5, 7. Y te fijas, 5 menos 1 es 4, 7 menos 3 es 4. Esa es la de destino. Y te fijas, en esta posición son diferentes. Está clarito, ¿no ve? Ahí son diferentes. Este es común porque ahí está el guión, pero de la anterior formación. Luego, ¿qué te va a quedar? 1, guión, 0. Me voy a la siguiente tabla. Ya no voy a volver más, simplemente lo voy a ir tomando como que tú me has entendido. Perfecto, aquí está.
anoto los términos de la función, 1, 3, 5, 7. Entonces me anoto la diferencia de partida y me anoto la diferencia de destino. Y así como lo voy a obtener. Y aquí me anoto la combinación binaria, poniendo en el lugar de las diferencias los guiones. Y el resto son los términos binarios. Y voy formando de esa forma. Fíjate vos, eso más volveré. Porque en este grupo yo tengo este 2 con este 2. Ya lo hice. El siguiente es este 2 con este 2. Pues. ¿No ve? Lo mismo me va a suceder este 4 con este 4. Este 4 con este 4. Y me van a quedar sin marcar el 1 y el 8, con la esperanza de que en la próxima comparación queden marcados. Está clarito. Eso es lo que estamos haciendo. Claro, lo que pasa es que la tabla va creciendo y aquí ya no me puedo anotar. Entonces, mira, esa es la otra diferencia. La de partida, ¿no ven? 4 y la de destino 2. Entonces, ¿qué me está diciendo? 1, 5, 3, 7. Me copió de allá. Mira esta combinación. Claro, en esta posición, en el 2 y en el 4, hay guiones. Allá en la otra tabla voy a tener que tiquear estos términos. Ahí aparecen ahora los tiqueados. Ahora, concluí mis comparaciones, no hay más. Ahora empiezo a formar el G23. Fíjate, este va a venir aquí. G32 con G42. Con idéntica filosofía. Diferencia de partida, diferencia de destino. La de partida es así, por si acaso, una vez más. 7 menos 6, 15 menos 14. La de destino es 14 menos 6, 15 menos 7. En ambos casos es 8. Y el 8 es potencia exacta de 2. Entonces, con este 1 yo tengo marcado este guión. Con este 8 tengo marcado este guión. Y si te fijas, estos 4 elementos tienen como común esta posición con unos. Pero mira, para el 6 este será 0, para el 7 este era 0, 3 unos. ¿No ven? Ahí voy a hacer, y si dudo, me fijo en mi tablita de verdad, que es lo primero que tú has escrito. Con idéntica filosofía formamos estos otros. 6, 14, 7, 15. Ahora, aquí hacemos, porque ya no tengo más posibles comparaciones. Ya he formado mi tabla 3, seguramente ahora tengo que formar mi tabla 4. Pero antes de formar mi tabla 4, yo me fijo, primero, estos paréntesis tienen los mismos valores. ¿Qué quiere decir? No importa ahora que sea de partido o de destino. Ellos tienen las mismas diferencias. Ya. Entonces, posiblemente tengan los mismos elementos. Vengo acá. 1, 3, 5, 7. 1, 5, 3, 7. Y uno dijera, no, si tienen los mismos elementos, pero en otro orden. Nosotros teníamos la propiedad conmutativa, ¿no? Claro. Entonces, para eso te dice, mira, si tengo las mismas diferencias y está formado por los mismos términos y tengo las mismas combinaciones binarias, es suficiente que no tomes en cuenta a uno de ellos. ¿A quién voy a tomar en cuenta? Aquel que está ordenado en forma creciente. 1, 3, 5, 7. Este está desordenado. Entonces, esto yo sé que está tomado en cuenta acá arriba y lo puedo tachar. La información lo tengo arriba. ¿No ven? Acá lo mismo. Mira, diferencias. Todo está igual, los términos solo en otro orden. Entonces, este está ordenado, este lo tacho. Entonces, ¿qué me está diciendo ya? Mi grupo 1, 3 solo va a tener un término. Estas diferencias. Para la próxima formación, estos van a ser los de partida. Pero ya tengo que mirar 2. Está clarito. Y estos van a ser, porque entonces tengo que comparar estos 2, ¿no ve? Y estos van a ser los de destino. Entonces ya tengo los términos ordenaditos, además. Pero para formar la otra tabla, yo ya le he hecho la mirada acá. Oye, pero esta diferencia de partida no tengo aquí. ¿No ve? Seguro que no voy a poder formar.
pero con toda seguridad, porque hasta la combinación binaria son diferentes, difieren en más de una variable. Y nuestra teoría es que difieran en una sola variable. Ajá. Y para no confundirme, porque aquí empiezan a complicarse, yo me tengo que fijar simplemente las diferencias. Porque cuando hagan en la formación, tengo que buscar términos de la última tabla que tengan la misma diferencia y estén en grupos diferentes, para que yo proceda a la comparación. Si no, la conclusión va a ser, no es posible compararlos. Entonces, una vez que hago eso, me anoto mi tabla ordenadita. He anotado esto y he anotado eso. Ya no es posible más comparaciones, porque fíjate las